Buenas tardes. Para los que dicen que la imagen no importa, les presento al grupo más reconocible de la historia. Todo el mundo sabe quiénes son esos tipos que se pintan. Aún así no conozcan su música. Kiss, con su imagen irreverente, se catapultó y al punto de que era comparado generalmente con bandas más pesadas que ellas cuando ellos tocaban un rockcito bien suavecito. Extractor de Aire BE, Retrovinil Venezuela, Radio Ashram, Hogar de Emprendedores y Gabriel Guerra, Artesano del Rock 30054 presentan El Artesano de la Música, donde musicalizamos el ambiente reciclando sonidos y recuerdos desde sus raíces. En este programa donde apoyamos el uso de la música en su formato físicos, CD, LP, vinil, DVD. Por eso ellos son los verdaderos invitados y protagonistas a este programa. Sígueme también por mi canal de YouTube, Artesano del Rock, suscríbete y dale me gusta a los videos. Ahora vamos a escuchar Strutter, Deuce. La música tiene el link en la descripción abajo del video. Y ya volvemos con más del Artesano de la Música. Wicked Lester era una banda de Nueva York formada por Gene Simmons y Paul Stanley. Grabó un disco para Epic, pero este no fue editado. Luego de incluir al baterista Peter Criss y al guitarrista Ace Frehley, cambiaron su nombre a Kiss. Ace diseñó el logo con las SS, las dos S de Kiss, simulando rayos. Tiene cierto parecido a las S nazis, por lo que en Alemania e Israel se usa otro diseño, donde son unas Zetas al revés. Neil Bogart lo firmó para su recién fundada Casablanca Records, con una nueva imagen creada con maquillaje. Gene Simmons sería el demonio, de Demon. Paul Stanley de Starchild. Ace de Spaceman o de Aceman. Eric el gato de Cat. Y su disco debut homónimo es de 1974. Para su presentación se celebró una fiesta para presentar al grupo al distribuidor de Warner, que era los que iban a distribuir el disco. Pero Warner amenazó con vetarlo si no se quitaban el maquillaje. Por supuesto, cosa que no ocurrió. El maquillaje como lo ven en el disco. Algunas canciones de este primer disco son de la banda anterior, como Strutter, que la escuchamos hace un momento. Y el disco no tuvo mucho éxito comercial, solo vendió en su momento 75,000 copias y tardó más de 3 años en llegar a certificarse como disco de oro. Hotter Than Hell, el siguiente disco de ese mismo año, tampoco fue un éxito. De hecho, le fue peor que el anterior. Llegó al puesto 100 de Billboard y sin un hit claro, lo tenía complicado. Tiene un poquito más de producción y Ace escribió Parasite, que bueno, la vamos a escuchar ahorita en un momento, pero esta es una canción que también versionó Anthrax en uno de sus EPs de Killer Bees. Y Strange Ways, o sea, Ace escribió esa, Parásito y Strange Ways, pero no fueron cantadas por él, fueron cantadas por Gene y Peter. O sea, él todavía no tenía la confianza como para escribir, para cantar la canción. Su portada es de John Van Hammersveld, que tiene influencias japonesas. Él ya había diseñado las portadas de el Magical Mystery Tour de los Beatles y el Exile on the Main Street de los Rolling Stones.
Luego viene Dressed to Kill, Vestido para Matar, de 1975. Este disco fue producido por el mismo Neil Bogart, el gerente de la disquera, ya que no tenían dinero para contratar un productor. Y de hecho es el disco más corto de su carrera. Dura solo 30:07. Pero tuvieron mejor suerte y llegaron al puesto 32 de Billboard. Aunque aquí tiene el sencillo Rock and Roll All Night, pero al sencillo en estudio no le fue muy bien. Solo llegó al puesto 69 del Billboard Hot 100. Y la portada nos muestra a la banda con trajes formales de vestir. O sea, los trajes eran prestados, ya que el único que tenía un traje era Peter Criss. Ya con una reputación en sus presentaciones en vivo, llenas de show con sangre, fuego y chispas, buscaron plasmar eso en un disco en vivo y lo lograron. El doble Alive, que tiene como productor a Eddie Kramer, que venía de trabajar para Jimi Hendrix o Led Zeppelin, donde se usaron sobregrabaciones para tapar los errores del concierto. Y incluye hasta el mismo Kramer gritando como parte del público. Llegó al puesto 9 de Billboard y estuvo en las listas 111 semanas. Literalmente este disco salvó a Kiss y salvó a la disquera. La versión que está en este disco de Rock and Roll All Night sí pudo subir al puesto 12 del Billboard Hot 100. Para este momento, entonces Casablanca, que tuvo ya más solvencia financiera, liberó $2 millones para mantener a la banda en la disquera. Y buscó al productor Bob Ezrin, que bueno, un productor que venía de trabajar con Alice Cooper. Y ellos editan el disco Destroyer de 1976, que usa más herramientas de estudio. De hecho, él tiene como interludios entre canción y canción con ruido, cosas muy Bob Ezrin. Y entonces, bueno, Bob Ezrin vio que ellos no sabían nada de música y entonces paró las grabaciones para enseñarles nociones básicas de música y disciplina. Él usaba un silbato en el estudio a manera militar y el disco logró escalar al puesto 11 y llegar al doble platino en venta. Incluye una filarmónica en la balada Beth. Fue el primer single puesto 7 de la banda y un coro de niños en Great Expectation. Su portada fue hecha por el artista Ken Kelly, que trabajaría varias veces con Kiss. Y bueno, este Ken Kelly diseñó ese mismo año la portada de un disco de Rainbow, el Rising, o sea, el que viene antes de este. Entonces ahora vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar Parasite, Come On and Love Me, Rock and Roll All Night y ya volvemos con más del artesano de la música. Rock and Roll Over de 1976 también, en donde el productor Eddie Kramer retrabaja material de viejas sesiones. Entre una de las cosas que hizo fue mandar a grabar la batería dentro de un baño para darle mejor acústica. Incluye la canción Hard Luck Woman, que Paul Stanley habría escrito para Rod Stewart. El disco repitió en el puesto 11 del Billboard 200, logró disco de platino y su portada es del artista creador del logotipo, Michael Doret, un personaje que ha diseñado logos como el de New York Knicks o de Major League Baseball. En Love Boom de 1977 está la primera canción cantada por Ace, presentando todos los miembros cantando por lo menos en una canción. La portada es de Ken Kelly, el mismo que diseñó Destroyer, y llegó al puesto 4, es el que ha llegado más alto hasta este punto.
fue disco de platino. Ese año, según la encuesta Gallup, Kiss era la banda estadounidense más famosa por sobre Aerosmith, Led Zeppelin e Eagles, los de Hotel California. Kiss con 5 rompe el récord de los Beatles de 4 presentaciones agotadas en el Budokan de Tokio. Un segundo disco en vivo se lanza como Alive 2 doble, que complementa el primero ya que no se repiten canciones. De hecho tiene 3 lados en vivo y uno que es grabado a manera de sesión, o sea, es como un concierto sin público. Su insert, él tiene la evolución de Kiss, o sea, oye, debía haber traído el CD que traía ese insert, el LP no lo trae, pero el insert que yo tenía ahí sí traía la evolución de Kiss. Y llegó al puesto 7 en Billboard, es reconocido como el mejor trabajo de ellos. Y logró finalmente estatus de doble platino. En ese momento, la de mercadotecnia se desató con la venta de productos Kiss y la edición de un cómic de Marvel impreso en su primera edición con la sangre de la banda mezclada con la tinta. La venta indiscriminada de mercancía Kiss produjo un efecto negativo en la imagen de la banda, que proyectó estar más interesada en ganar dinero que en hacer buena música. En 1978 viene la edición inédita de 4 discos simultáneos de solistas de sus miembros. O sea, cada uno con músicos externos distintos y con diferentes géneros musicales, pero usando la imagen de Kiss. O sea, esto no se parece a Kiss, es otra cosa. Y sobre todo los discos de Peter Criss para nada se parece a Kiss. Todos fueron certificados platino en venta, pero no es que cree que se vendieron mucho. O sea, eso es porque fueron impresos y enviados a las agencias de disco, 1 millón de ejemplares cada uno para certificarlo de una vez platino. Y aunque los de Ace y Jane se destacaron del resto, que fueron puestos 26 y 23 en Billboard, los otros, bueno, estuvieron ahí, o sea, cerca del 50, ponle. Jane Simmons se produjo a sí mismo y tocó con gente como Joe Perry de Aerosmith, su entonces novia Donna Summer y su ex Cher. Paul también se produjo a sí mismo y se unió a Carmine Appice, entre otros, y Bruce Kulick. Carmine Appice, bueno, el que hizo el power trio Beck Bogart y Appice. Y Ace fue producido por Eddie Kramer y Peter por Vinnie Poncia. Dynasty, de 1979, entra de lleno en la onda disco, al punto de que querían contratar al productor Giorgio Moroder, o sea, un gurú del pop, pero lo hicieron con Vinnie Poncia, que había hecho el disco de Peter y venía de trabajar con Ringo Starr de los Beatles. El single I Was Made for Loving You fue puesto 11 en el Billboard 100. Ace canta en 3 canciones, esto es porque agarró confianza después de haber tenido su disco de solista. O sea, y esto es su número más alto en un disco de Kiss. Y el disco como tal llegó al puesto 9, con nuevos fans, debido a la edición de la película de Kiss, El ataque de los fantasmas, que aunque es una terrible película y fue un fracaso comercial, dio a conocer a la banda, a la juventud, a los niños. Anton Fig toca la batería en este disco por un accidente que tuvo Chris, que lo hizo aumentar su consumo de drogas y alcohol, lo que molestó a Jane Simmons, que él no anda con eso de no le gusta ni borracho ni drogadicto, entonces sería echado. Pero
Él permaneció como miembro legal por razones contractuales, por eso sale en la portada del álbum. Y teniendo créditos también en el siguiente disco, Unmasked, que todavía Peter Criss sale en la portada. O sea, aunque Anton Fig, como digo, era el que tocaba la batería. Esto es producido también por Vinnie Poncia. Y el disco contó con letristas externos, o sea, gente ayudó a escribirlo, incluido el productor Vinnie Poncia. La portada es del artista Victor Stavin y fue su peor desempeño comercial desde su segundo disco, desde Hotter Angel, que era hasta este momento su peor desempeño comercial de un disco. Aunque bueno, como Pico llegó al puesto 35, pero bajó estrendosamente y bueno, solo llegó a estatus de oro. Bueno. Simon dijo en una entrevista en 1993 que el disco era una mierda y que le avergonzaba tocarlo. Entre los bateristas que se audicionó para sustituir a Criss estuvo Tico Torres de Bon Jovi, pero se decidieron por Eric Carr, que tomó el personaje del zorro de Fox. Ahora vamos a escuchar un par de canciones: Liquid Description, Shout It Out Loud, Detroit Rock City, y ya volvemos con más del artesano de la música. Producidos nuevamente por Bob Ezrin, que venía de crear la pared de Pink Floyd, hacen el disco conceptual Music from the Elder. Es el soundtrack para una película que nunca se realizó. Ellos modificaron su sonido a un sonido más rock ahora, o sea, adult oriented rock, más adulto, más FM, estilo Foreigner, se podría decir. Con una orquesta, coros, buscando también callar las voces de que hablaban que su música era muy superficial. El problema fue que la secuencia de las canciones no era clara, ya que la historia de la película no se había grabado. Y el orden de las canciones fue cambiado a última hora para dar prioridad a los singles. Esto confundió aún más a los fanáticos. De hecho, es el primer disco que no involucra una gira de conciertos. Este estilo musical no gustó a Ace, por lo que dejaría la banda, pero apareció en los créditos de su siguiente disco por razones contractuales, Creature of the Night, de 1982, donde toca la guitarra y contribuye en la composición Vinnie Vincent, que aunque no aparece en la portada, él toma la personalidad del guerrero Ankh, el mago Ankh. Y este disco muestra una vuelta real de Kiss al hard rock. La crítica lo alabó, pero solo llegó al puesto 45. Pero curiosamente, ves que siempre hemos hablado de Estados Unidos, porque en Inglaterra no pintaba siquiera. Este disco llegó al puesto 22 en Inglaterra y tiene la contribución en el bajo de Mike Porcaro de Toto. El disco es un homenaje a Neil Bogart, dueño de Casablanca, recientemente fallecido de cáncer, por lo que la banda quedó libre para firmar con Mercury. En 1983 pasaría lo inimaginable. Kiss se quitaría el maquillaje, apareciendo públicamente por MTV y en sus conciertos, simultáneo al lanzamiento de su disco Lick It Up, donde buscan desprenderse de su mala racha y buscar nuevo fan en la era del glam metal, que es un género que se creó en mucha medida gracias a la influencia de Kiss y que comandaron gente como Van Halen,
que es una banda financiada en sus primeros momentos por Kiss, ya que Gene Simmons quería llevarse a Eddie Van Halen a Kiss. La portada muestra por primera vez a las personas detrás del disfraz con Vinnie Vincent, aunque Rick Derringer, famoso por su trabajo con The Edgar Winter Group, toca en algunos solos de guitarra. El disco subió a los puestos 24 y 7 en Estados Unidos e Inglaterra respectivamente. O sea, nuevamente llegó más arriba en Inglaterra y tiene estatus de platino. Luego, en 1996, y luego de 5 discos más, y luego de grabar el especial para la serie MTV Unplugged, donde se reúnen nuevamente con Ace, volverían luego de este disco a usar el maquillaje y sus trajes en los conciertos, pero este ya sería material para otro programa. También tenemos este tributo a Kiss de 1994, donde aparecen bandas como Anthrax, Extreme o Lenny Kravitz. Ahora vamos con un poco de música, link en descripción. Gimme More, del disco Lick It Up, sin maquillaje. Y Sure Know Something, que originalmente es del disco Dynasty, pero esta es la versión del MTV Unplugged. Ya volvemos con más del artesano de la música.